tentación, navegar en el mar de tu mirada y contigo hablar sin decir una palabra, sentir volar mi corazón al cumplir el sueño más grande, estar contigo, Señor. Sé que algún día cenaré contigo, estarás a la cabeza de la mesa mayor. Llegar hasta mi oído y ante tu presencia cantar esta canción. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 13 de diciembre, sí señores, ya 13, se acabó esto. 13 de diciembre de 2023 y saludamos a esta hora a todas las personas que nos acompañan. Dios los bendiga, Dios los guarde. Saludos para María José Villalba, Dios te bendiga, María Jo, allá en Argentina. Elisa Ferreira, bendiciones también para Gustavo Orlando, que para pasar el gatillo más rápido del internet. Yanecita Aji, Dios te bendiga, un abrazo. También tenemos aquí a Robinson Castiblanco, Dios te bendiga, mi hermano querido. Laura del Valle, bendiciones también para ti. Luz Andrade, Dios te bendiga, desde Siloam Spring, Arkansas. Se dice así con estilo. Arkansas, así es como se dice. Saludamos también a Marisol Mora. Hola Mari, Dios te bendiga. Lucia López, allá en Medallo, Dios te bendiga. Tapia Espinosa Gina, como llamándola en el colegio. Tapia Espinosa, presente, sí, ahí está. Bendecido día para ti, fuerte abrazo, saludos. También tenemos a nuestro hermano Jacob Pérez Ponce desde México, lindo y querido, como no hay en México, lindo y querido. Y tenemos a nuestro hermano David Silva, que hoy está de cumpleaños. Taran, taran, tan, tan, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, que el Señor te bendiga y que seas feliz. Un saludo, feliz cumpleaños, mi hermano David. Dios te bendiga, Dios te guarde, te dé muchos años más de vida y te proteja siempre con tu familia, te acerque cada vez más y más y más a su presencia. Un saludo y un abrazo para nuestro hermano David. También para Miguelito Lara, bendiciones Miguelito. Eloy Chávez, nuestro pastor allá en Celaya, Guanajuato, en México, lindo y querido. Ahí dejo el teléfono para los que estén en México y quieran comunicarse con nuestro hermano Eloy y sean ministros del Evangelio o predicadores de la palabra y quieran ser parte de Biblia Libre en México. También saludamos a Gabrielito Pereira, que saluda a David Silva. Tenemos a Farmeli Meli, que es nuestro hermano Eleazar y nuestra hermana Melissa, allá en Anzoátegui, Venezuela. Dios te bendiga. Eduardo Elizondo, hola, mi hermano Elizondo. Estamos en Maranata. Maranata Radio. Escuche usted, Maranata Radio, en vivo, el devocional. Buenos días, maestro, de Biblia Libre. Ahí estoy, haciendo la cuña de una vez. De una vez. Esperanza Rodríguez, muy buenos días. También para mi madre querida, la más hermosa del universo y sus alrededores, Fabiolita Cortés. También tenemos a Cindy González, Dios te bendiga. Patricia Olmos, Dios te guarde. Gabrielito, ya lo he saludado. Mi tía Ana, una tía cero, sí señores, saludos, abrazos para mi tía Anita. Olguita, Dios te bendiga allá en Venezuela, nuestra diácono en Venezuela. Juan García, bendecido día. También para Biblia Libre Perú, para nuestro pastor allá en Perú, nuestro hermano Dani, un abrazo grande en Lima, Perú. También tenemos a Eliana desde Medallo, María Poyome, también Andrew Johnson, saludos desde Ecuador, bendiciones. Y tenemos a quién más tenemos por aquí, Katy Turbe, Dios te bendiga, Lorenita Rivera, bendiciones.
Osvaldo de Jesús Pino, Dios te bendiga. Vianey, aquí en Houston, Texas. Sí, señores. Catalina Camacho Villalobos, Dios te bendiga. Dice que ayer pidió oración por su hijo Gabriel y salió muy bien de la cirugía. Gracias a Dios que Gabriel salió muy bien de la cirugía. Dios bendiga la vida de Gabriel y lo cuide muchísimo. Estamos muy contentos por eso. Mi suegrita querida María Esteves, donde quiera que estés. María, Dios te bendiga, Dios te guarde. También bueno, María ya la había saludado. ¿Quién está por aquí? ¿Quién más? Está Justo Campos, está José Gregorio Escalante, Julio Peña. Bueno, para todos están. Glorita Cortés, está ¿quién más? Robertico Cabrera, Claudia Patricia González. Bueno, para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Ya compartieron por WhatsApp? Compartieron por Instagram, compartieron por el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los hermanos, de los hijos. Comparta por todas las redes sociales para llegar a más personas con la palabra de Dios y más hoy. Ojo, hoy es un día clave, especial, por eso me he demorado tanto saludando. Hoy es un día maravilloso, porque hoy comenzamos un nuevo libro, un nuevo ciclo y una nueva era. ¡Oh! ¿Así de impactante es el asunto? Sí, señores, así de importante y de impactante es el asunto. No solamente comenzamos un nuevo libro, no solamente comenzamos un nuevo ciclo, sino además de todo, comenzamos una nueva era. Uy, hermano, eso de la nueva era, eso es satánico, eso no es de Dios. No estoy hablando de esa nueva era, estoy hablando de la era cristiana y ya se van a dar cuenta por qué. Acompáñenme a orar, por favor. Acompáñenme a darle gracias al Señor por este nuevo comienzo. Acompáñenme en la presencia del Señor. Amado, bendito, soberano y maravilloso Dios. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son para ti. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sueños y nuestro ser son tuyos. Gracias por lo que nos has permitido vivir, experimentar. Gracias por todo aquello que nos has permitido, Señor, pasar durante todo este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están conectados y quienes se conectarán en el transcurso de este nuevo ciclo que comenzamos en el día de hoy. Permite que hoy mucha gente nueva se conecte. Señor, toca los corazones de mis hermanos para que compartan por todas sus redes sociales y para que más personas lleguen al estudio desde el principio de este nuevo libro. Porque este libro es clave, es fundamental, es maravilloso, es increíble y nos va a hablar al corazón. Así que yo te pido, Señor, que muchas personas que nunca han entrado a un devocional de Biblia Libre, hoy entren. Que los que ya han venido estudiando con nosotros y que por alguna razón se alejaron, Señor, hoy vuelvan. Solamente para comenzar este libro, que trae unas verdades maravillosas, profundas e increíbles. Y que los que han estado fieles, Señor, no se vayan, permanezcan, perseveren y comiencen este estudio sistemático, profundo, versículo por versículo de este nuevo libro. Yo te pido que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida. Te pido para que los oyentes que en este momento están recibiendo nuestra señal por Radio Maranata puedan escuchar este estudio desde hoy y se afilien a este estudio y sigan escuchándolo continuamente, porque será algo de edificación, de bendición, será algo lleno de contenido, lleno, Señor, de palabra, lleno de tu Espíritu Santo, lleno de luz. Por eso te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos queridos se comprometa con este estudio. Que cada uno de ellos, Señor, se comprometa con seguir y perseverar hasta el fin con este nuevo libro. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos a entender lo que tu palabra dice. Ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida. Ayúdanos a que no quede simplemente en un oído y salga por el otro. Ayúdanos a que quede arraigado en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón hasta llevarse a la práctica. Te lo pido con todo mi ser, Señor, con todo mi corazón. Gracias, Señor, por estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada hermano que se conecta. Háblanos, te lo suplico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Sí, señores. Hoy comenzamos nuevo libro. Hoy comenzamos un nuevo ciclo. Y hoy comenzamos una nueva era. Pero para comenzar ese nuevo libro,
tenemos que ir a escenas del capítulo anterior. ¿Cómo escenas del capítulo anterior si vas a comenzar un nuevo libro? Porque efectivamente esto está unido. Si se han dado cuenta, llevo una secuencia histórica desde el libro de Jueces que comenzamos a estudiar, Ruth, primero Samuel, segundo Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. Todos esos textos ya los hemos estudiado versículo por versículo aquí en Buenos Días, Maestro. Así que usted ya puede decir que ha estudiado gran parte del Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando estudiamos los libros de Esdras y Nehemías, entendimos que era el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén y que en ese regreso hubo muchos profetas que hablaron, entre ellos Malaquías. Malaquías es el último gran profeta, el último en escribir. Después de Malaquías van a haber 400 años de silencio. Van a haber 400 años donde parece que Dios no dice nada. Van a haber 400 años que se llaman el periodo intertestamentario. En esos 400 años se ubican algunos libros apócrifos, como por ejemplo el libro de los Macabeos. Libros que las Biblias de nuestros amigos romanistas contienen y que son libros bastante edificantes. Esos libros contienen contenidos o tienen contenidos muy buenos, pero no son revelación de Dios. Porque aunque son libros históricos y fiables en muchas cosas, algunos de esos mismos libros declaran que no son revelación divina. Y lo que pasa es que en todo este periodo no aparece un solo profeta de Dios. Así que no podemos entender ese periodo y esos libros apócrifos o deuterocanónicos como libros realmente inspirados por Dios. ¿Y qué pasa en este periodo? Bueno, va a haber un periodo de paz y de tranquilidad gracias al imperio persa. ¿Se acuerdan lo que venimos estudiando de Esther? Gracias a la obra de Esther y de Mardoqueo, el imperio persa va a garantizar más o menos unos 100 años de tranquilidad para el pueblo de Israel. Pero después de eso, Alejandro Magno va a invadir a los persas, va a derrotar al rey Darío y va a tomar poder y posesión de todo el imperio persa y lo va a convertir en el imperio medo-persa, o más bien el imperio griego. Macedónico, para ser más exacto, era el término que estaba buscando. Ese imperio macedónico de Alejandro Magno va a ser importantísimo porque Alejandro Magno va a querer que todo el imperio hable el mismo idioma. La manera de unificar el imperio es ponerlos a todos a hablar lo mismo. Recuerde que la manera en la que Dios dividió al pueblo cuando quisieron construir una torre que llegara a los cielos fue cambiando su idioma. Si no hablamos el mismo idioma, pues no vamos a estar de acuerdo. Eso lo entendía de alguna manera Alejandro Magno, quien fue instruido por el mismísimo Aristóteles. Así que Alejandro Magno, guiado por su maestro, lo primero que ordena es que se escriban libros y todos los libros se escriban en griego. Él no va a dar la orden de escribir los libros judíos en griego, pero sí Filipo. Filipo da la orden de que todos los textos del Antiguo Testamento se transcriban al griego. Y es así como aparece la Septuaginta, la primera traducción del Antiguo Testamento, la versión bíblica que utilizó Jesús y los apóstoles. Sí, señores. Porque cuando usted va a ver las citas que aparecen en el Nuevo Testamento, las citas que hacen del Antiguo Testamento, usted se da cuenta que no son iguales, que hay diferencias, que no están igual traducidas. ¿Por qué? Porque los apóstoles y el mismo Jesús citaron el Antiguo Testamento de la Septuaginta. Porque ni los apóstoles ni Jesús hablaban hebreo. El idioma de ellos era el arameo, que fue el idioma que heredaron del imperio persa. ¿Se da cuenta de eso? Aquí ya hay una cantidad de mitos que tenemos que tumbar y una cantidad de cosas que tenemos que sacar de nuestra mente. Como eso de pensar que los evangelios fueron escritos en hebreo o que todos los discípulos estudiaban el hebreo y que hay que estudiar el hebreo y si usted no estudia el hebreo, entonces usted no sabe nada de Biblia. Eso es mentira. Si bien es importante y bueno estudiar el hebreo antiguo, no el moderno, porque el moderno es muy diferente al hebreo antiguo, no por el hecho de usted estudiar hebreo
ya puede interpretar los textos hebreos porque las porciones de la Biblia en hebreo que nos quedan, los manuscritos y copias del Antiguo Testamento en hebreo son muy pocos. Existen, sí. Pero realmente la mayoría de las traducciones son del griego, incluso más que del hebreo y de la Septuaginta. Ahora bien, volvamos al periodo intertestamentario. Esta gente está pensando en griego. Aunque Alejandro Magno permite que ellos mantengan sus creencias, su religión, él quiere impregnarlos de la cultura griega por completo. Él quiere que sean como los griegos. Ustedes saben cómo eran los griegos, ¿no? Eran bien licenciosos, eran bien pecaminosos, eran bien corruptos en muchas cosas, ¿sí? El mismo Alejandro Magno tuvo, según la historia cuenta, el ejército más hermoso del mundo porque él mismo escogía a sus soldados. Y tuvo hijos y todo el asunto, pero el hombre, bueno, ustedes saben. Ahora bien, eso no les va a durar para siempre. Esa paz que de alguna manera les garantizó también Alejandro Magno. En un momento llega un hombre llamado Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes, él sí quiere cambiar por completo todo, él sí quiere cambiar las tradiciones judías y él viene y profana el templo que había reconstruido Esdras y Nehemías. Literalmente, cuando vamos a ver el libro de los Macabeos y toda la narración de lo que sucedió, lo que el autor da a entender es que fue una especie de violación al templo. Sacrificaron un cerdo en el altar, imagínense eso, que era un animal inmundo para los judíos. Y es en este periodo donde surge la revolución de los Macabeos liderada por Judas Macabeo, que van a permanecer, porque Antíoco Epífanes eliminó todo el sistema de sacrificios, eliminó a los sacerdotes, él quería acabar con todo lo que trajera a la mente de los judíos su religión. Pero la revolución de los macabeos y la obra de Judas Macabeo hicieron que se restaurara el sacerdocio y que se mantuviera la religión. Tiempo después llegan los romanos. Estoy resumiendo esto mucho. Obviamente aquí hay muchísimas más cosas que yo no estoy diciendo porque esto no puede ser una clase de historia tampoco, no se preocupe. Pero es importante el contexto para llegar al libro. Cuando llegan los romanos son más flexibles. Los romanos, de hecho, incluyen dentro de su cultura a la cultura griega. Ellos no tienen problema con asimilar cosas de otras culturas. Por eso nosotros hablamos de cultura grecorromana. Y el imperio de los romanos se hace dueño del territorio, pero les permite a ellos seguir con sus tradiciones, les permite a ellos seguir con su cultura, les permite seguir con su religión, siempre y cuando paguen los impuestos que tienen que pagar. Pero el judaísmo ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Si bien no podemos decir que ese judaísmo se impregnó de paganismo completamente, o que volvieron a adorar ídolos, o a Moloch, o a Baal, como en algunos otros momentos de la historia hemos visto, no hicieron eso. Pero sí habían muchas ideas griegas que les habían llegado. Entonces se dividen. Habían unos que se llamaban los fariseos, que ustedes conocerán, que son muy famosos, y otros que se llamaban los saduceos. Los fariseos eran ultralegalistas, querían la pureza de la religión, pero además de las cosas que decía la palabra, ellos añadían otras cosas. Así que le añadían a la palabra. Por eso eran legalistas. Añadían leyes que la escritura no ponía. Por otro lado estaban los saduceos. Los saduceos eran al revés de los fariseos. No le añadían a la palabra, le quitaban. Para ellos lo único válido eran los libros de Moisés y no más. Eso de las demás, que proverbios y que los profetas, y que no, eso no. Estando en contra del concilio de Jamnia. Entonces ellos le quitan a la palabra. Aquí vemos los dos extremos, los que le agregan a la palabra y los que le quitan a la palabra. Ambos extremos son malos. Los que le agregan a la palabra son legalistas. Los que le quitan a la palabra son liberales. Hoy vemos exactamente lo mismo en nuestra sociedad, personas que le agregan a la palabra cosas que la palabra no dice y que son ultra fundamentalistas y que son ultra legalistas y que usted no puede tomar café y que usted no se puede poner pantalón y que usted no se puede maquillar y el oro es del diablo y la televisión es del diablo y el internet es el del diablo y lo chistoso es que lo dicen por internet.
ultralegalistas como los fariseos. Y tenemos el otro extremo, los ultraliberales. Nada es pecado, no te preocupes, Dios conoce tu corazón, Dios te entiende, tranquilo, Dios sabe lo que has vivido, Dios sabe lo que te ha pasado, no te preocupes, relájate. Y ellos llegaron a una conclusión basados en el pensamiento griego, y es que no había resurrección. Así que cambiaron las doctrinas. Ellos no creían en la resurrección, los saduceos. Así que el judaísmo no está unido. Hay una división del judaísmo, diferentes ramas, diferentes interpretaciones, diferentes escuelas que más adelante veremos. Y aquí es donde comenzamos nuestro nuevo libro, en un contexto en el que Israel es gobernado por el Imperio Romano, en el que la religión es o ultralegalista o ultraliberal, como hoy. Cualquier parecido con hoy es pura coincidencia. No, no es coincidencia, las coincidencias no existen. Ya lo vimos en Esther. Y aquí llegamos al año 4 antes de Cristo. Sí, señores, más o menos. Ni siquiera es seguro que sea 4, es entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Más o menos. Porque quienes hicieron nuestro calendario se equivocaron. Y los que habían hecho el calendario antes de ellos también se equivocaron. Es decir, el primer calendario, que es el juliano, está equivocado, está errado. Lo intentaron arreglar con el gregoriano y arreglaron unas cosas, pero otras no. Así que sigue errado. Jesús no nació en el año 0. Ni siquiera usaron el año 0. Usaron el año 1. Les faltó el 0. Y eso tiene un problema grave cuando hacemos cuentas. Pero el caso es que toda esta historia va a comenzar alrededor del año 4 o 6 antes de nuestra era. Y vamos a comenzar a leer el libro del Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 1. Toda esta introducción era para llegar a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Comencemos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, mis hermanos, Lucas capítulo 1, versículo 1. Y alguien me dirá, ¿por qué Lucas? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Marcos? Marcos fue el primer evangelio que se escribió. ¿Por qué no Juan? Bueno, Juan no, porque Juan ya lo estudiamos. Y Juan lo que hace es escribir todo lo que los demás no escribieron. Marcos es el primer evangelio que se escribe, posiblemente dictado por Pedro a Juan Marcos. Es lo más posible, que Pedro haya dictado el evangelio, porque el evangelio de Marcos está escrito por alguien que vio las cosas, que las vivió. Y Juan Marcos era demasiado joven para haberlas vivido o para recordar siquiera lo que había sucedido. Así que es muy posible que Pedro haya dictado a Marcos el evangelio según San Marcos. ¿Por qué no Mateo? Bueno, Mateo es un libro evidentemente escrito para judíos, para los israelitas. Y hay muchas partes, pues, que es muy sencillo, es muy bonito y es muy bueno, pero hay mucho más material en Lucas. Lucas es, de todos los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, de los tres, el más completo y el más extenso de los tres. Añade muchos detalles a la historia. Y muchas de las cosas de Lucas no las va a encontrar en Juan. Así que por eso es tan importante y tan interesante y tan diferente al estudio que hicimos cuando comenzamos los devocionales del Evangelio según San Juan. Este estudio termina siendo completamente diferente. Ahora, lo escribió Lucas. El problema con el Evangelio de Lucas es que nunca dice que lo escribió Lucas. Entonces hay gente que cree que no lo escribió Lucas. Porque dicen que el texto dice que él no vio lo que sucedió. Así que este personaje tuvo que ser una segunda generación de cristianos. Y por lo tanto, Lucas
no pudo haber sido el que lo escribió, porque Lucas sí fue de la primera generación de cristianos, ya que fue compañero del apóstol Pablo, como lo dice Colosenses 4:14 o 2 Timoteo 4:11. Sin embargo, otros opinan diferente y entre ellos me encuentro yo. Yo creo que Lucas sí escribió el Evangelio por varias razones. Creo que cuando dice que él no vio las cosas es porque él no era cristiano, porque él no estaba en Jerusalén y es más, porque él ni siquiera era judío. Así que no tuvo por qué haber experimentado todo lo que ellos vivieron o todo lo que pasaron o todo lo que vieron. Por eso dice el texto que él no vio esas cosas. No porque fuera una segunda generación de cristianos, sino porque simplemente él no conocía a Cristo, ni siquiera conocía el judaísmo, así que no tenía por qué estar enterado de todo eso. Lucas es el único autor no judío de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento. El único autor no judío. Y eso ya nos da una visión mucho más global del Evangelio, mucho más completa del Evangelio. Él no intenta demostrarle nada a los judíos. Él intenta demostrar simplemente la verdad de lo que Jesús hizo, los hechos de Jesús. Ahora, la palabra nos narra que Lucas era un médico. Por eso cuando usted ve el Evangelio de Lucas, y es una de las razones por las que yo creo que sí lo escribió Lucas, usted ve que hay un mayor número de milagros y muy detallados, muy bien escritos. Definitivamente él escribe cosas que le interesarían a un médico. Habla de la concepción, habla del crecimiento del bebé, de los bebés, habla de Juan en el vientre de su madre, habla de cómo Jesús crecía en sabiduría y en gracia, cosas que evidentemente le interesarían a un médico. Así que yo creo, evidentemente, que sí lo escribió Lucas. Además, porque la mayoría de los que dijeron que este evangelio lo había escrito Lucas fueron personas bastante confiables y es una creencia muy antigua, de que este evangelio lo escribió Lucas. Algunos dicen, no, es que le pusieron el nombre de Lucas para darle autoridad. No, no hay evidencia de eso en este evangelio. No, 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 no. Y eso antes me demerita la palabra. Si hay algo que me trae mi confianza en la palabra es que los autores de estos textos fueron de la época de Jesús. Es decir, convivieron todos en un mismo instante, en un mismo momento. Eso lo hace mucho más fiable. Si decimos que el Evangelio de Lucas fue escrito por allá en el año 80, como algunos dicen, entonces estaríamos diciendo que lo escribieron después de la caída de Jerusalén. Y por ende, la historia podría estar muy viciada, manipulada. No, prefiero creer, como la mayoría creemos, que fue escrito entre el año 62 y el 65, antes de la muerte del apóstol Pablo, lo que haría que ese texto fuese muy contemporáneo y muy cercano a los hechos. Y muchos de los que protagonizaron esos hechos que están escritos en el Evangelio de Lucas aún estaban vivos. Por lo tanto, el relato resulta siendo muy evidente. En tercera instancia, el autor dice que él se puso a investigar. Se puso a investigar. Y usted ve en el Evangelio de Lucas, usted nota varias cosas. Número uno, que se basa en el Evangelio de Marcos. Hay cosas literales que las sacó del Evangelio de Marcos. Número dos, se parece mucho también en otras cosas al Evangelio de Mateo. Hay cosas que tienen el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo que no están en el Evangelio de Marcos. Obviamente el Evangelio de Mateo también se basó en el de Marcos. El de Marcos fue el primero en escribirse, pero es el más cortito y es el más sencillo. Así que Mateo intenta ampliarlo y Lucas lo amplía muchísimo más. Pero hay cosas que están en Lucas y están en Marcos, en Mateo, igualitas, y no están en Marcos. Y es ahí donde surge la teoría del documento Q. Hoy estoy dando muchos datos interesantes. ¿Cuál es la teoría del documento Q? Que hay un evangelio que se escribió con solo los dichos de Jesús. Usted podría armar un evangelio completo solamente con lo que Jesús dijo y está en Lucas y en Mateo y no está en Marcos. Por eso le llaman el documento Q. Bueno, Q por las siglas en alemán. ¿Había otro texto?
con solo los dichos de Jesús? Muy probablemente sí. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero es posible que ese documento haya sido usado tanto por Mateo como por Lucas para completar el Evangelio. Dios usó eso. Ahora, Lucas está diciendo algo muy interesante al principio del capítulo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, muchos, no pocos, muchos. Obviamente le está haciendo referencia al libro de Mateo, seguramente, no lo sabemos, pero sí al libro de Marcos, eso sí. Pero dice muchos. Así que hay una gran cantidad de otros escritos. Es que lo que Jesús hizo fue espectacular. Es que Jesús cambió la historia. Es que Jesús fue un personaje completamente diferente a todos los demás. Es que Jesús marcó una era, una época. Así que muchos escribieron, pero no todos inspirados por el Espíritu Santo. Yo me imagino a Lucas leyendo los textos y diciendo, no, esto no fue así. A mí me han contado otra cosa. No, cómo va a escribir eso. Hoy hablamos de evangelios apócrifos. La mayoría son del año 300 para acá, escritos por los gnósticos para justificar sus teorías. El evangelio según María Magdalena, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás. Pero hay otros más antiguos, como el de Bernabé. Ahí ya nos pone a dudar. ¿Y por qué no lo incluyeron en la Biblia? Obviamente porque hay cosas que contradicen al resto. Y porque los primeros cristianos no los usaron. No usaron ese tipo de libros. En cambio, Lucas sí. O Mateo, o Marcos, o Juan. Los usaban constantemente. No Bernabé. Entonces Lucas ya nos dice, sí, hay muchos que han intentado escribir. Pero yo quiero poner en orden las cosas porque están escribiendo cosas en desorden. ¿Qué quiere decir? ¿Que el orden histórico literal está mal? Es decir, que los eventos no están en orden cronológico. No, no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que han manipulado los eventos. Han manipulado lo que sucedió. Eso está en desorden y él quiere ponerle fin a esa discusión. Él quiere poner las cosas como son y hacer una investigación honesta, sincera. Sí, mi hermano, ya en esa época manipulaban los hechos históricos del Señor Jesucristo, sus dichos, su palabra, ya los manipulaban para que sus sectas crecieran, para que fueran conocidas. Eso hicieron los gnósticos toda la historia. La historia de Jesús fue manipulada por varios grupos ¿cómo le decimos a eso? Prohelénicos. Ese sería el término más exacto. A favor de la cultura y las ideas griegas, que les parecía maravilloso algunas cosas de Jesús, pero otras no tanto. Así que escribieron sus propias versiones de los evangelios. La mayoría de ellos gnósticas. Manipulaban la historia. Como hoy muchos la manipulan y juegan con ella y juegan hasta con lo que uno predica para ponerlo a uno a decir cosas que uno nunca ha dicho. Sinvergüenzas, pecadores. Por ahí vi un video de ese tipo que dice que Jehová es Satanás, de las doctrinas y las herejías más absurdas que hay. Y me hizo un video en contra mía diciendo que yo decía que Jesús no era el Mesías. Qué loco, ¿cuándo he dicho eso? Nunca he dicho eso. Que él no entienda lo que estoy diciendo es diferente. Que él manipule y malinterprete y coja las cosas a su acomodo es distinto. Porque como él cree que Jehová del Antiguo Testamento es Satanás y no Dios, sinvergüenzas, pecadores, manipulan los hechos históricos de la palabra e incluso lo que las personas dicen a su favor. Y eso pasaba en la época de Lucas. Y Lucas no soportó eso y dijo, no, yo me voy a poner serio, voy a hacer algo serio, voy a hacer una investigación, porque estas cosas entre nosotros, miren, el término que utiliza Lucas, estas cosas son ciertísimas. La palabra cosas debería traducirse realmente estos hechos. No existe una palabra en el español para traducir esa palabra cosas exactamente. Lo que Lucas está queriendo decir en el griego original es que eso fue algo que realmente pasó, que Lucas no tiene la más mínima duda de lo que sucedió, que Lucas está seguro de todo lo que está pasando. Eso es lo que quiere decir. Estas cosas son ciertísimas,
son una verdad, son una realidad, pasaron de verdad. Estaba convencido, pero tenía que organizarlo. Y por eso me encanta que el escritor sea Lucas. Yo estoy convencido que sí fue Lucas y estoy muy en contra de los que creen que no. Porque Lucas, siendo un doctor, va a querer hacer una investigación. Era un hombre letrado, era un hombre estudiado, era un hombre formado, era un hombre con la capacidad intelectual para escribir algo realmente, una investigación realmente seria. Algunos han comparado los escritos de Lucas con los de Claudio Josefo o los más grandes historiadores de la antigüedad. Está al nivel de ellos. De hecho, los 4 primeros versículos del libro de Lucas están escritos con un griego supremamente fino, como de alguien supremamente culto y educado. El libro que tiene el mejor griego del Nuevo Testamento es el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es el mejor escrito en todo el Nuevo Testamento. Y eso que yo no estoy diciendo que estén mal escritos los demás libros, no todos están bien escritos, pero estoy hablando del nivel. Una cosa es hablarles a ustedes así como yo les hablo muy coloquialmente, y otra utilizar palabras bastante elegantes para discernir las ideas cognitivas de los procesos mentales. ¿Se dan cuenta? Las palabras las rebusqué por allá, suena más elegante, suena más bonito, es más estructurado. Esa es la diferencia, no es que esté hablando mal antes, sino que puedo hablar más elegante. Y eso es así es como está escrito el libro de Hebreos, y así es como está escrito los primeros pasajes del libro de Lucas, pero no todo el libro. Porque al principio parece Lucas querer demostrar que él tiene el nivel intelectual para escribir esto, pero al mismo tiempo después en el libro parece ponerlo a disposición de cualquiera que simplemente sepa leer. Lo que hace que el libro haya sido escrito por alguien con una versatilidad enorme y un entendimiento pleno tanto de las costumbres judías como de las paganas. Eso hace este libro muy especial. Estas cosas son ciertísimas. Él estaba absolutamente convencido de lo que estaba escribiendo. Por eso nosotros tenemos tanta certeza con este libro. Estamos tan tranquilos con este libro. Usted puede acercarse, hermano querido, a la palabra de Dios confiado, tranquilo. No se preocupe. Es la palabra de Dios, es la verdad. Hay gente que todavía tiene dudas. Ay, ¿será que esto sí será la palabra de Dios o no? Y por eso se meten en cuentazos como los que hoy en día quieren vender. Que Moisés no escribió el Pentateuco porque se murió y entonces, ¿cómo iba a escribir que se murió? Tonterías como esas. Es obvio, él no escribió cuando se murió. Alguien más lo escribió, pero eso no quiere decir que el libro no haya sido escrito por él. Que todos los libros se escribieron hasta el tiempo de Josías, que antes de eso no se había escrito ningún libro del Antiguo Testamento. Que el libro de Lucas no lo escribió Lucas, que las cartas de Pablo no las escribió Pablo. Así, aunque diga yo, Pablo, estoy escribiendo. No las escribió Pablo, lo escribió otro que se autodenominó Pablo. ¿Y por qué esa gente sale con esas cosas? Porque no confían en la palabra de Dios. Y no confiar en la palabra de Dios es no confiar en Dios. Usted tiene que aprender a confiar en Dios y en que Dios hizo que la palabra permaneciera. Una de las doctrinas fundamentales para nosotros los cristianos protestantes es la preservación de las escrituras. Dios no solamente inspiró las escrituras de una manera plenaria y verbal, no solamente eso, sino que además Dios preservó su revelación durante toda la historia. Lo que hoy tenemos es lo que hoy teníamos que tener. Los libros que hoy hacen parte de la Biblia son los que teníamos que tener. Estamos confiados en esos textos. Ahora hay algo maravilloso. Él dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. A él le predicaron la palabra. Él aceptó a Cristo, reconoció al Señor. Y entonces su primera fuente va a ser lo que le enseñaron sus maestros, los ministros. Él valoró lo que sus maestros le enseñaron y esa va a ser su primera fuente de estudio, va a ser su primera fuente para escribir este libro. Por eso podríamos decir que Pedro pudo haber sido uno de sus primeros maestros. Evidentemente Pablo lo fue, porque él fue compañero de Pablo.
Lucas, dice Pablo, hablando de Lucas, el médico amado. Ahora hay algo bien curioso y es que creo que es en Timoteo 4:11. Sí, dice, solo Lucas está conmigo. Lucas acompañó a Pablo en todos sus viajes. Lucas fue el único que estuvo todo el tiempo con Pablo. Ahora bien, Lucas, el Evangelio, y el libro de los Hechos son dos libros escritos por el mismo autor. El prólogo de ambos libros lo dice. No son un solo libro, como escuché algún predicador por ahí decir que eran un solo libro. No, no son un solo libro. El libro de los Hechos dice, yo ya te narré en el texto anterior otras cosas, ahora te voy a narrar estas. Es decir, son dos libros. El Evangelio de Lucas es el único evangelio que tiene parte 2. Ahora es personal. Sí, el Evangelio de Lucas tiene segunda parte. Es el libro de los Hechos. Y es curioso, en el libro de los Hechos no aparece Lucas. Los autores tendían a no escribirse en ellos mismos en el texto. Juan no habla de sí mismo en el Evangelio según San Juan. Lucas no habla de sí mismo en el Evangelio de Lucas. Y lo curioso es que tampoco Lucas aparece en el libro de los Hechos. Si hubiese sido otro el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pues ese otro personaje habría tenido que hablar de Lucas en el libro de los Hechos. Pero no. Sin embargo, Pablo habla de Lucas diciendo que solo él lo acompañaba, que solo él estaba junto a su lado. Ahora, en Colosenses, Pablo nombra a Lucas y a Demas. Y hay otro en Filipenses donde nombra a Aristarco, si no estoy mal. Todos sus personajes aparecen en el libro de los Hechos, pero no Lucas. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. Lucas ha ocultado su identidad en el libro de Lucas y en el libro de los Hechos. Esa es una prueba más de que evidentemente el libro de Lucas fue escrito por Lucas. Pero no, como la gente no confía en la Biblia, entonces quieren inventarse cualquier teoría loca, quieren poner todo en duda, no quieren creer en nada y hacer que nosotros también dudemos de todo. Eso es lo que quieren. Hermanos, tengamos cuidado con las personas que escuchamos, con los predicadores que escuchamos, con esos predicadores que pueden dárselas de muy grandes, eructitos, pero ellos están dando solamente una versión. Sí, hay unos eruditos que piensan eso y hay otros eruditos que piensan otra cosa. Así son los eruditos, ¿qué hacemos? Y es bueno conocer todo eso, pero es mejor confiar en la palabra, descansar en la palabra. Si el Señor quiso que la palabra de ese libro se llamara Lucas, por algo hizo eso así. Sí, y yo confío en eso. Ahora, así como Lucas confiaba en sus primeras fuentes, Pablo y Pedro, así nosotros debemos confiar en los que nos predican la palabra por primera vez, en aquellos que nos predicaron. No debemos creerles absolutamente todo, pero sí confiar en su palabra. Lucas sí les cree, porque son dos personas que han tenido la recepción directa del Evangelio. Si bien Pablo no fue discípulo directamente de Jesús, Pablo nos dice que él recibió el Evangelio no de hombre alguno, sino del mismo Cristo, después de resucitado. Imagínense eso. Y Lucas valora eso. Por eso lo incluye todo ahí en su texto. Ahora él dice que investigó con diligencia las cosas desde su origen. Él hace un estudio minucioso, detallado, profesional, digámoslo así en términos nuestros. Mi hermano querido, así debe ser nuestro estudio de la palabra, detallado. Nuestras investigaciones, cuando profundicemos en la Biblia, cuando estudiemos la palabra, no lo estudie por encimita porque puede confundirse en una cantidad de cosas como hay muchos confundidos por ahí. Profundice, investigue, cuestione, analice. Llega a lo profundo del texto. Escudriñad, dice las escrituras, escudriñar es así como buscar en lo más profundo. Porque en ella os parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Eso es lo que hace este hombre. Hizo una investigación. Su primera fuente, sus maestros. Segunda fuente, el Evangelio según San Marcos. Tercera fuente, seguramente el documento Q. Cuarta fuente,
sus propias entrevistas con las personas que vieron lo que sucedió. Es muy posible que Lucas haya ido a fuentes directas, porque así parece. ¿Cómo sabría la historia de María, la madre de Jesús, de Elizabeth, de Zacarías, sino hablando con ellos? Él tuvo que haber hablado por lo menos con María para que le contara la historia. Y estaba viva todavía. Y ese es otro problema. Si pasamos el Evangelio después del año 80, ya María no estaba viva. Así que, ¿de dónde obtuvo esta información? Definitivamente tuvo que haber sido Lucas. Tuvo que haber sido Lucas. Tiene fuentes directas. Se nota que él entrevistó, habló con las personas, quería escucharlo de sus propios labios, de las personas que vieron, que estuvieron allá. Eso se llama fuentes directas. Cuando usted quiera tener información de algo, vaya a las fuentes directas. No crea a terceros. Uy, me contaron que fulanito dijo que tal cosa. No, me contaron que fulanito dijo. No, vaya donde fulanito y pregúntele, ¿usted dijo eso? Tenga fuentes directas. No crea a terceros. No deje intermediarios en el camino porque eso es como el teléfono roto. Me dijo que le dijeron a él que tal cosa. Y termina la información totalmente desvirtuada y devaluada. No, mi hermano querido. Vaya a las fuentes directas. No deje que lo engañen con otras cosas. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Escribírselo a Teófilo. Excelentísimo Teófilo. Seguramente era un alto funcionario romano. Teófilo significa amigo de Dios o el que ama a Dios. Algunos piensan que está hablando simplemente de los cristianos en general. Teófilo, todo amante del Señor. Pero la palabra excelentísimo la usa Lucas varias veces para referirse a personas en altos cargos públicos. Algunos piensan, debido a que el libro de los Hechos termina antes de la muerte de Pablo, no se narra la muerte de Pablo en el libro de los Hechos, algunos piensan que todo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es escrito como una apología a Pablo para intentar que no lo maten. Es posible. Y por eso se lo escribe a un alto funcionario que conocía la palabra, porque este Teófilo era un conocedor de la palabra. Por eso le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ya te enseñaron, te instruyeron, pero quiero que conozcas bien. No es suficiente conocer el Evangelio a medias. No es suficiente conocer pedacitos del Evangelio. El Evangelio hay que conocerlo bien, completo. Por eso hice toda esta introducción, por eso hablé tanto hoy. Discúlpeme la demora. Porque hay que conocer esto bien. Y mañana comenzaremos el estudio minucioso de este libro y por eso esta introducción era tan importante. No es suficiente que usted sea un cristiano a medias que conozca más o menos la palabra. Eso no es suficiente. Usted tiene que conocerla bien. Si no, va a ser engañado muy fácilmente y cualquier viento de doctrina lo va a llevar de un lado para otro. Muchas personas hablan y lo que dicen parecen absolutamente verdades, pero solamente profundizando usted y conociendo bien la palabra, se va a dar cuenta que aunque suene muy bonito, lo que están diciendo es mentira. La única manera de combatir a los falsos maestros es conociendo bien la palabra. Si usted no conoce bien la palabra, lo van a confundir muy fácilmente con palabras bonitas. Hagamos ese compromiso hoy. Hagamos ese compromiso hoy a conocer bien la palabra de verdad. Amado Señor, gracias por esta introducción al libro de Lucas. Había mucho que decir. Espero que mis hermanos no se aburran. Este es apenas el inicio, que es importantísimo, que es clave para que entiendan lo que viene. Mañana ya comenzaremos a desglosar el texto parte por parte y las enseñanzas hermosas que este texto trae son impresionantes. Pero es necesario, era necesario este contexto. Hoy te pido que nos ayudes a entender, Señor, que debemos ir a las personas directamente y no creer a terceros. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que debemos conocer bien la palabra, a profundidad, no superficialmente, que es la única manera de combatir a los falsos maestros. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a entender cómo muchos tergiversan nuestras palabras y tergiversan la doctrina y tergiversan la escritura a su beneficio, al igual que lo hacían en aquel entonces y por lo cual Lucas debió hacer este trabajo apologético. Es la misma razón por la cual nosotros hacemos el nuestro. Ayúdanos a entender que tú, Señor, guardas tu palabra y la has guardado siempre y que hoy podemos confiar y descansar en que lo que tenemos es lo que necesitamos. Ayúdanos a alejarnos de toda duda, porque a veces por dárnosla de intelectuales terminamos creyendo cosas absurdas y dudando de la Escritura. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Espero que haya sido de edificación. Recuerden que ayer subimos video, vaya y véalo, está bien chistoso y bien interesante. Compártalo y véalo muchas, muchas veces. Comparta este video también, dele like. Y mañana comenzaremos en forma nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Aquí, en Buenos Días, Maestro, de Biblia Libre.